La alerta de emergencia de mi teléfono sonó con un pitido agudo, repitiéndose 3 veces y vibrando con fuerza, justo cuando estaba entrando en la cabaña con mis últimas pertenencias. Saqué el aparato del bolsillo y lo miré incrédulo durante al menos un minuto antes de darme cuenta de que tendría que irme, apenas unos instantes después de haber llegado. Me temblaban las manos de frío mientras lo releía. Alerta meteorológica severa. Se esperan fuertes nevadas en la región de Frontenac a partir de mañana. Entre 60 y 80 centímetros de precipitación, no es bueno. Me di cuenta de que las carreteras estarían intransitables a esta hora del día siguiente. Eso significaba que tendría que salir temprano por la mañana para evitar quedarme atrapado en la carretera durante la ventisca. Lo que, por consiguiente, significaba que no tendría tiempo para pescar en el hielo. Con suerte, llegaría a casa antes de que la nevada se intensificara. Unos instantes después, empecé a recibir mensajes de mis 3 amigos que habían planeado unirse a mí. La notificación del chat grupal apareció en mi teléfono y la abrí. Matt, ¿viste la alerta de emergencia sobre la tormenta? Supongo que el viaje se canceló. ¡Qué tontería! Ted, madre mía. Ahora lo llaman una tormenta generacional. Parece que tendremos que posponerlo unas semanas. Espero que no hayas seguido adelante con tu plan de irte un día antes, Jay. Greg. No me digas. ¿Qué probabilidades hay de que esta tormenta de nieve nos pille justo el fin de semana que vamos a pescar en el hielo? Les respondí diciendo que entendía que tendríamos que reprogramar la cita. Les conté que había hecho el viaje sola, acompañando los mensajes con emojis de cara de incredulidad. Qué fastidio tener que quedarme aquí sola, pensé. Mi perra, Gibson, me dio un golpecito con la pata en la pierna y le sonreí, sintiéndome un poco más tranquila con su presencia. Sí, tienes razón, Gibby. No estoy completamente solo. Al menos, te tengo aquí conmigo. Tras colocar un cuenco con agua y otro con pienso, mi siguiente prioridad fue encender la pequeña estufa negra en el centro del salón. Junto a ella había leña apilada ordenadamente y bolsitas con astillas que habíamos traído en verano y dejado allí. A primera vista parecía una pila suficiente, pero por experiencia sabía que necesitaría el doble para pasar la noche, así que salí a buscar más debajo del cobertizo para botes. La cabaña familiar era rústica, por decirlo suavemente. No tenía agua corriente ni electricidad, y estaba mal aislada. Necesitaba reparaciones que se postergaban constantemente, incluyendo el suelo debajo de una cama, que se había hundido parcialmente, dejando entrar una pequeña corriente de aire frío del exterior. Había corrientes de aire y podía oír el ruido de los ratones que se habían colado por las grietas, haciendo madrigueras en el dormitorio y metiéndose en un abrigo viejo o un saco de dormir que alguien había dejado olvidado. Suspiré al encender las lámparas de queroseno que estaban esparcidas sobre mesitas tambaleantes por la sala. Había algo en la idea de tener bichos en la cabaña que me ponía nervioso. Pero al menos la presencia de Gibson los mantendría a raya. Tras llenar el lugar con el cálido resplandor parpadeante de la media docena de lámparas de queroseno, me sentí un poco mejor. El fuego me reconfortaba, así que empecé a preparar una hoguera grande en la estufa que me mantuviera caliente durante la noche. Arrugué un poco el periódico y encima apilé leña seca, formando una especie de tipi. Sobre esta, añadí trozos de madera más grandes hasta que la pila llegó al techo de la pequeña estufa. Luego encendí una tira de cartón y la acerqué al papel del interior, prendiéndole fuego desde varios puntos, observando cómo empezaba a arder y luego se encendía con un resplandor blanco anaranjado brillante. Con las manos cerca del fuego, lo observé y me calenté. Finalmente, me quité las botas y el abrigo, y poco a poco toda la cabaña se fue calentando. No tenía sentido deshacer la maleta, pensé, sacar una cerveza de la nevera portátil y abrirla. Le di un sorbo y no pude evitar hacer una mueca al probarla. Nunca había probado esa marca. La había comprado por recomendación. Estaba horrible. Y encima tibia. Lo normal, teniendo en cuenta el viaje hasta ahora. Saqué el móvil y me puse a ver Netflix mientras la cerveza se desvanecía a mi lado. Subí a Gibson al futón conmigo para que no estuviera en el suelo y estuviera cerca del fuego, donde hacía calor. Al final me aburrí de las repeticiones de The Office y decidí dar por terminada la noche, echando otro leño al fuego y recordándome que tenía que levantarme en 1 hora para mantenerlo encendido. Acerqué aún más el futón a la estufa, de modo que estuviera lo más cerca posible del fuego sin comprometer la seguridad, me acurruqué en mi saco de dormir y me quedé dormido en un sueño incómodo, dando vueltas y vueltas constantemente, tratando de mantenerme caliente pero sin éxito.
Me desperté con los gemidos de Gibson, que temblaba en la cama a mi lado. Tenía tanto frío que me asusté. Me castañeteaban los dientes sin parar y me di cuenta de que habían pasado varias horas. El fuego se había apagado del todo, reducido a meras brasas en la base de la estufa. Me puse la chaqueta y soplé aire caliente sobre mis dedos, atrayendo a Gibson hacia mí. Ella también temblaba mucho. Me temblaban las manos mientras echaba más periódico y leña al fuego, soplando las brasas con la esperanza de que volvieran a encenderse. Sentía los pulmones congelados y el corazón me latía a 1000 por hora. Un hormigueo constante en la piel se convertía en un entumecimiento total en las extremidades. Jamás había sentido tanto frío y me di cuenta de que la temperatura era mucho más baja de lo que pronosticaban en las noticias. Parecía que hacía 30 grados bajo cero y seguía bajando. Aterrorizada ante la posibilidad de no poder recuperar mi temperatura corporal, mi mente empezó a divagar, pensando en los peores escenarios. Si no dejaba de temblar pronto, sería imposible volver a encender un fuego. Recordé que mi camioneta estaba justo afuera y que podía entrar y arrancarla, encendiendo la calefacción hasta sentirme caliente de nuevo. Pero la idea de salir y que la camioneta se negara a arrancar era demasiado para mí. Y considerando el estado de la vieja y destartalada Ford, parecía una posibilidad muy real. Así que seguí avivando el fuego, soplando las pocas brasas que quedaban y añadiendo más periódico de vez en cuando, hasta que una pequeña llama comenzó a crecer. Alcé mis manos temblorosas hacia el mísero fuego y añadí trozos de leña con cuidado, uno a uno, aterrada de que se apagara de nuevo. Abrazando a Gibson, compartimos nuestro calor y comencé a sentirme medio humana otra vez. Un ruido proveniente del exterior de la cabaña me sobresaltó y me hizo dar un brinco. Mi corazón dio un vuelco y empezó a latir con fuerza en mi pecho. Un ruido como de uñas arañando el revestimiento se oía a mi alrededor, resonando en el pequeño espacio. Algo se movía de un extremo a otro de la cabaña, intentando entrar. Se oía una respiración profunda y gutural, gruñidos y resoplidos desesperados mientras arañaba con sus garras las ventanas tapiadas. Gibson empezó a gemir, emitiendo chillidos agudos mientras se acurrucaba más cerca de mí, y yo puse mi mano sobre su hocico, amortiguando sus sonidos. ¿Era un oso? Me pregunté, y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Pensé en los agujeros de la endeble fachada de la cabaña. En el hueco bajo la cama por donde entraban los ratones. Pensé en la mosquitera rota y en la de madera que había detrás, que necesitaba ser reemplazada, a punto de desprenderse de sus bisagras oxidadas. De repente, toda la cabaña se sintió tan frágil e insegura, al oír el fuerte ruido de lo que fuera esa cosa, respirando con dificultad justo afuera, intentando entrar. Quizás hacía demasiado frío afuera incluso para eso. La tierra tembló bajo el peso de la criatura mientras se movía alrededor de la cabaña. Estaba tan concentrado en ella que al principio no me di cuenta de que el fuego se apagaba de nuevo, reduciéndose a brasas. Contuve la respiración hasta que se disipó. Luego volví a encender el fuego, aunque mis manos temblorosas apenas lograron avivarlo. Cuando el fuego ardía con fuerza, ya no pude dormir. Abracé a Gibson y nos quedamos despiertos toda la noche, mirando el fuego con ojos cansados y echando miradas de vez en cuando hacia la puerta. Incluso cuando ya estábamos calientes, seguíamos temblando. Cuando salió el sol, al principio no me di cuenta. En la cabaña, un minuto estaba oscuro y al siguiente ya había luz. Parpadeé un par de veces y me levanté de la cama, decidida a irme cuanto antes. Solo esperaba que el oso, o lo que fuera que hubiera estado afuera la noche anterior, se hubiera ido. Gibson arañaba la puerta principal, pidiendo que lo dejaran salir a orinar, lo que me indicó que probablemente ya era seguro. A la luz de la mañana, todo lo sucedido parecía una pesadilla, y me dije que tal vez lo había sido. Hasta que salí y vi las marcas de garras que afeaban las paredes exteriores. Tembloroso, arrojé mis pertenencias al camión, apagué el fuego con demasiada agua y eché un último vistazo al lugar. Vaya fin de semana de mierda, pensé. Con más gente alrededor, era más fácil mantener el fuego encendido, turnándonos para echarle leña y que todos pudiéramos dormir toda la noche. Pero daba miedo estar aquí arriba solo, incluso con Gibson a mi lado. Nunca lo había hecho en invierno y nunca lo volvería a hacer. Había demasiadas cosas que podían salir mal. Una nevada inesperada, un árbol caído bloqueando el camino, quedarme atascado o caer en una zanja, y eso era solo el principio. Quería irme de allí antes de que sucediera algo de eso. La camioneta no quería arrancar al principio. Giré la llave en el contacto 2 veces, pero solo oí un clic y no se escuchó ningún ruido del motor.
Maldiciendo en voz alta, revisé que no hubiera dejado ninguna luz interior encendida, o algo que pudiera haber descargado la batería. Convencido de que aún tenía carga, lo intenté una vez más, y finalmente la vieja chatarra tosió y arrancó. El motor empezó a ratear, antes de estabilizarse en un ronroneo constante y oxidado. De acuerdo, Gibson. Vámonos de aquí, dije, acariciando la cabeza de la perra y sonriendo mientras ella parpadeaba. Se la veía contenta en el asiento delantero, feliz de estar de vuelta en la camioneta y fuera de la vieja cabaña. Había una fina capa de nieve sobre el camino de grava, y los neumáticos avanzaban con facilidad. Alcé la vista y vi que el cielo se estaba tornando gris y que empezaban a caer algunos copos blancos. El mal tiempo se adelantaba. Encendí la radio y, efectivamente, dijeron lo mismo que yo pensaba. La tormenta llegaría temprano. Para el mediodía, la autopista sería un atasco. Condiciones de ventisca. Prepárese para quedar atrapado en su coche. Tenga a mano provisiones de emergencia. La ansiedad me invadió al tomar una curva. Aceleré, llegué a la primera cuesta pronunciada y la subí, divisando algo extraño más adelante. Fuera lo que fuese, bloqueaba la carretera. Enorme y marrón, la forma grumosa y peluda se hizo más grande a medida que me detenía frente a ella. El oso que había intentado entrar en mi cabaña la noche anterior estaba muerto. Yacía en medio del camino de grava, bloqueándolo por completo. Al principio pensé que había muerto congelado. Salí de mi camioneta para inspeccionarlo y me sorprendió el hedor que emanaba del cadáver. Era un olor químico, nocivo y desagradable, como el de algún desecho industrial. La nieve se había derretido alrededor del animal, y sangre y vísceras se acumulaban en el otro extremo. ¿Qué demonios podría hacer algo así? ¿Acaso los osos no están en la cima de la cadena alimenticia? ¿No son los depredadores alfa? Gibson estaba a mi lado, pero no se acercó al cuerpo. Normalmente, sentiría curiosidad e intentaría olfatear algo así, pero se quedó junto a mí, emitiendo un gruñido bajo. Me di cuenta de que la carretera estaba completamente bloqueada. No había salida. A menos que pudiera moverla. Pero por más que lo intenté, el enorme cuerpo del oso muerto no se movía. Pesaba muchísimo. Había árboles grandes a ambos lados del camino, demasiado cerca para pasar con el coche. Solo había otra salida, cruzar el lago helado en coche, y eso era arriesgado. Todavía no había podido comprobar el grosor del hielo. Necesitaría que tuviera casi 30 centímetros de profundidad para sentirme seguro. Pero, en caso de necesidad, había un camino despejado para entrar y salir del hielo. Volví a subir a la camioneta y metí la reversa, ya que no había dónde dar la vuelta. Sentía un nudo en el estómago, nervioso por la anticipación y el miedo, sin saber cómo iba a salir de allí. De vuelta frente a la cabaña, salí de la camioneta y me dirigí al hielo con mi pala. Caminando sobre el lago, abrí un hueco con mi bota y comencé a cavar con la varilla metálica afilada. Satisfecho de haber encontrado el fondo del hielo, introduje la cinta métrica por el agujero, esperando que midiera cerca de un pie. Al mirar la cinta métrica, se me cayó el alma a los pies. El hielo tenía apenas 7 pulgadas de espesor. Justo por debajo del mínimo de 8 pulgadas para poder conducir con seguridad. Y mi camioneta era bastante pesada. Me sentiría más tranquilo si tuviera un pie o más de espesor. Saqué el móvil y comprobé si tenía cobertura. Decidí que era hora de pedir ayuda. Aún no sabía a quién llamar, pero sabía que no podía salir de este aprieto sola. Claro, murmuré en voz alta al ver que la señal había bajado a 0 y que en la pantalla aparecía el mensaje sin servicio. Seguramente ya habría recibido otra alerta meteorológica, pensé, de no ser por la total falta de señal. Porque ahora caía una intensa nevada y el cielo se había oscurecido casi por completo con la tormenta que se acercaba. Escribí un mensaje en el chat grupal explicándoles mi situación y lo envié a pesar de no tener señal. Sabía por experiencia que al final llegaría. Solo esperaba que fuera pronto. Gibson dejó escapar un fuerte gemido agudo. Su tono se elevó y comenzó a ladrar. Unos aullidos agudos y persistentes, totalmente inusuales en ella. Retrocedió y luego orinó, con las patas traseras temblando. Levanté la vista del teléfono y vi lo que sus ojos habían visto. Al otro lado del lago, algo se movía entre los árboles. Vi unos dedos que se aferraban al tronco de un árbol, demasiado alto, con uñas demasiado largas y afiladas para ser de una persona. Fuera lo que fuese aquel gigante, tenía aspecto humanoide, pero era enorme. Me observaba desde entre las ramas de los árboles, con la cabeza a unos 5 metros del suelo. Sus extremidades esqueléticas se mimetizaban con el tono monocromático de los abedules que lo flanqueaban.
Un gris blanquecino pálido. Entre las sombras no lograba distinguir su silueta por completo, pero sí sus ojos. Me devolvieron la mirada, captando la luz gris que se filtraba entre las nubes. Entonces vi cómo su boca se abría en una mueca, con los dientes goteando sangre, y desapareció de nuevo en la oscuridad. La temperatura parecía haber bajado de nuevo a 30 grados bajo cero, mientras empezaba a temblar involuntariamente y miraba hacia abajo para ver que Ibson hacía lo mismo. Solo había una opción. Solo un lugar a donde podíamos ir. La cabaña. Era eso o arriesgarnos a que la camioneta se hundiera en un lago helado al intentar cruzarlo. Estábamos en una pequeña península, rodeados de agua por todas partes, con una sola entrada y salida. Y esa salida estaba bloqueada por el cuerpo de un enorme oso pardo. Metí al perro de nuevo en la cabaña y cerré las puertas con llave, echando miradas inquietas al exterior a través de las rendijas de las ventanas tapiadas. ¿Qué demonios era esa cosa en el bosque? Me preguntaba una y otra vez. Pero no se me ocurría ninguna respuesta. No se me ocurría ninguna criatura de 4,5 metros de altura, con ojos brillantes, que caminara sobre dos piernas como un hombre. Capaz de destripar a un oso adulto. Capaz de hacer que la temperatura se desplomara a mi alrededor. Solo existía una criatura capaz de hacerlo. Y se suponía que no existía. Era algo propio de mitos y folclore, de leyendas que no deberían ser reales. Es un wendigo, dije en voz alta, arrepintiéndome al instante, como si al pronunciar esas palabras lo convirtiera en realidad. Como si al decirlas pudiera invocarlo. Los wendigos son criaturas sobrenaturales nacidas del folclore de las primeras naciones canadienses. Habitan en lugares fríos y remotos, y su sola presencia enloquece a la gente. Se alimentan del hambre, la desesperación y la soledad de sus víctimas, que suelen vivir en comunidades aisladas. Separan a las familias, infundiendo en las personas impulsos caníbales y llevándolas a desear devorar a sus propios seres queridos durante los duros meses de invierno. Convierten a las personas en caníbales enajenados, alejando a todos sus seres queridos. Y entonces, una vez que te encuentras solo, el wendigo ataca. Te devora vivo, arrancando la carne de tus huesos mientras suplicas y gritas, o te transforma en uno de los suyos. Pero la mayor maldición del wendigo es que, por mucha carne que consuma, su hambre solo aumenta. Con cada gramo de carne que ingiere, crece en altura y se vuelve más demacrado. Su hambre se torna insaciable con su altura, hasta convertirse en una bestia gigantesca con la cabeza entre las copas de los árboles, vagando por el bosque en busca constante de su próxima presa. Gibson gimió y hundió su rostro en mi axila, como si escuchara mis pensamientos. Para tranquilizarla, acaricié su pelaje y le dije que todo estaría bien, aunque presentía que no sería así. Intenté reavivar el fuego, pero fue inútil. Todo dentro de la estufa estaba húmedo y mojado, y me regañé por haber apagado el fuego con tanta agua. Aún así, perseveré, sabiendo que podríamos quedarnos allí atascados durante un tiempo. Muy pronto el viento aullaba y soplaba afuera, y la nieve se acumulaba frente a la puerta. Me aseguré de abrirla de vez en cuando y despejar los escalones de la entrada, sabiendo que necesitaría leña, mientras echaba miradas cansadas al bosque al otro lado del lago. Finalmente logré encender el fuego, una llama baja y parpadeante en la estufa que se apagaba constantemente. Todo estaba húmedo, pero seguí echándole leña fresca, cuidándola hasta que empezó a arder por sí sola. Pasaron las horas mientras esperábamos a que se nos acabara la leña o a que nos atacara la criatura. Nos estábamos quedando sin yesca y el sol comenzaba a ponerse. El estómago me rugía de hambre cuando sentí algo extraño. De repente, el suelo tembló bajo mis pies y oí a Gibson quejarse a mi lado. ¿Qué pasa, chica?, pregunté, con la voz quebrada en la garganta al darme cuenta de la respuesta. Era la criatura. Había regresado. La mesa del comedor empezó a vibrar y a rebotar a medida que lo que fuera que estuviera afuera se acercaba, e imaginé a la enorme criatura levantando el techo de la cabaña como la campana de un plato en un restaurante elegante, agarrándome y comiéndome entero, como un camarón que se retuerce. Un segundo después, oí un crujido en la puerta principal, como si el metal se desgarrara y se rompiera. Entonces me di cuenta de que la criatura se abría paso. La mosquitera cayó al suelo con estrépito y, un instante después, la puerta de madera fue arrancada de sus goznes. Una ráfaga de aire frío entró mientras Gibson comenzaba a emitir chillidos de terror. Oí como la criatura destrozaba la entrada principal, arrancando la madera con facilidad y agrandando el hueco para poder entrar. Volqué la mesa del comedor para usarla como barricada.
Tomé una silla, la única arma que encontré cerca, pensando en lanzársela a la cara para defendernos, cuando oí un ruido extraño afuera. Era el claxon de un coche. Alguien había venido a rescatarme. Escuché un fuerte din, saqué mi teléfono y vi la marca de verificación verde junto al mensaje de mi chat grupal, lo que indicaba que en algún momento se había enviado correctamente, en algún breve instante en que hubo una abertura en las nubes. Al leer el único mensaje nuevo que había recibido en mi teléfono, una sonrisa esperanzadora se dibujó en mi rostro. Matt, tenías que irte de la ciudad un día antes para ir a pescar en el hielo, ¿verdad? ¿Qué demonios es eso? Gritaba Ted desde afuera. No lo sé, pero está intentando entrar. Jai. ¿Estás ahí? Le grité de vuelta que sí. Se oyó un fuerte chillido desde fuera, que me di cuenta que provenía del monstruo. De alguna manera lo habían herido. Corrí hacia la puerta principal con Gibson y levanté la vista, viendo a la criatura por primera vez. Nos daba la espalda, con la cabeza entre las copas de los árboles, aún más alto de lo que parecía al principio. Mis amigos lo habían sorprendido, pero ahora era plenamente consciente de su presencia y los perseguía. El Wendigo se distrajo con algo frente a la cabaña y me di cuenta de que uno de mis amigos se había bajado del coche y se estaban ofreciendo como cebo para que yo pudiera huir de la cabaña a salvo. Habían cruzado el hielo con su vehículo más ligero, tal como yo esperaba hacer. Supuse que también tendrían problemas para mover el cuerpo del oso gigante que bloqueaba el camino. Jai. Gritó Ted por la ventana, conduciendo el coche en círculos sobre el hielo, como si estuviera demasiado aterrorizado para quedarse quieto. Corrí hacia el coche, resbalando sobre el hielo del lago. Me di cuenta de que Matt estaba distrayendo al Wendigo, así que le grité que se alejara. Era demasiado grande y demasiado rápido. No sabía con qué se estaba metiendo, pero así era Matt. Siempre actuaba primero y pensaba después. Y no solo eso, sino que a menudo se arriesgaba por sus amigos. Se giró para mirarme y levantó el pulgar, desviando su atención de la criatura una fracción de segundo de más. Cuando Gibson y yo subimos al coche, oímos sus gritos. Miré y vi que el Wendigo había acortado la distancia en un instante, lo estaba agarrando como a un insecto, dándole vueltas y mordiéndole por todas partes. Mientras Ma gritaba pidiendo ayuda, la criatura le arrancaba la piel, dejando al descubierto su cráneo mientras le devoraba la cara. Los gritos de auxilio se convirtieron en gorgoteos burbujeantes y sonidos húmedos y ahogados, y estuve a punto de salir corriendo tras él, pero Ted me agarró de la muñeca y me metió de nuevo dentro. No puedes salvarlo, dijo con los ojos llorosos y enrojecidos, y finalmente cedí. Cruzamos a toda velocidad el lago helado, abriéndonos paso a través de la ventisca y trazando una franja de nieve recién caída en nuestro camino de regreso a las carreteras principales. Durante un rato debatimos qué hacer. ¿Debíamos llamar a la policía? Al fin y al cabo, nuestro amigo acababa de fallecer. Pero sabíamos que si lo hacíamos, seríamos sospechosos. Y sin otra explicación razonable, nos culparían de la muerte. Dirían que lo matamos. En un informe policial oficial no existía ninguna casilla que se pudiera marcar para mencionar un ataque de Wendigo. Tales cosas no existían. Eran mitos. Leyendas. Al final, no tuvimos que preocuparnos por eso. A los pocos minutos de llegar a casa, me apareció un mensaje de Matt en el chat grupal, y tuve que convencerme de que no todo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el frío y la falta de sueño y comida. Pero tanto Ted como Greg me aseguraron que no me lo había imaginado. Lo que vimos fue real. Aunque me gustaría que no lo fuera. Los tres releímos el mensaje del chat grupal una y otra vez. El corazón me latía a 1000 por hora y sentía un nudo en el estómago. La bilis me subía a la garganta y la sentía en la boca. Matt. Oigan, chicos, se perdieron un festín. La pesca en hielo es igual de divertida en medio de una tormenta de nieve, o incluso más. ¿Qué les parece si reprogramamos el viaje para el próximo fin de semana? Los espero aquí. Aunque no queremos irnos, hemos decidido que tenemos que hacerlo. No podemos dejar a Matt así. Tenemos que ayudarlo. El próximo fin de semana volveremos allí. Aunque nos cueste la vida.